del ocultismo. ¿Cuándo? A ver, hagamos así. El 6 de marzo en Milán, a propósito de eso, a fin de mes, estará lista y será puesta gratuitamente en internet la transcripción de todo el encuentro. La transcripción está completa, están haciendo algo bonito, le están poniendo una tapa linda, una portada, y después se pondrá a disposición gratuitamente en internet. Hablo de este encuentro que se realizó el 6 de marzo en Milán, entre varios teólogos. Éramos 5. Había un sacerdote docente de teología en la Facultad de Teología de Italia del Norte, el rabino principal de la comunidad judía de Torino. Los rabinos, ya sabrán, son aquellos que son los más acreditados para estudiar y explicar la Biblia, es decir, los más acreditados oficialmente. Había un arzobispo ortodoxo y estaba uno de los biblistas italianos más importantes, que es un valdense. Valdense que, entre otras cosas, leímos hace un rato esto, ¿no? Sobre Olam. El doctor Garrone, es uno de los firmantes, es decir, uno de los que escribieron el diccionario de hebreo y arameo bíblico, es decir, el diccionario de hebreo y arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica. Uno de los autores es el señor que estaba sentado a mi izquierda. Y así que encaramos algunos temas fundamentales. Al principio teníamos 4 preguntas iguales para todos, con 5 minutos para responder. Después vinieron las preguntas del público. La primera pregunta era la certeza, no les digo obviamente mi respuesta. La primera pregunta era sobre la certeza que teníamos sobre la existencia de Dios. El rabino principal dijo: no es posible, al menos en ciertos aspectos, hablar de una evidencia respecto a nuestro conocimiento de Dios. Por lo tanto, el creer en Dios sería un axioma. No tenemos evidencias. Sigamos. El biblista valdense dijo: no puedo demostrar cuál es la fuente de ese conocimiento, no puedo demostrarlo. Pero si lo quieren, entonces aparece la certeza de que en ese libro resuena la voz de Dios. Si ustedes quieren, entonces aparece la certeza de que ese libro es la voz de Dios. Y mis primos fundamentalistas, es decir, los católicos, que piensan estar sirviendo a Dios, al divinizar las escrituras, están practicando la idolatría del papel. Está claro, ¿eh? Entendieron bien, ¿no? Lo pueden leer después, lo que quiera, va a estar a disposición de todos. El teólogo católico, docente de teología, dijo: puedo decir de una forma tajante que es necesario no tener la certeza de Dios, porque si nosotros tenemos certeza de Dios, entonces eso no es Dios. El debate podría haber terminado acá. De acá en adelante, para mí ya estaba todo dicho. En el sentido de que cuando pusimos, yo no me ocupé de eso porque lo hizo otro, pero uno de los editores que organizó este debate le llevó 1 año y medio para lograr que estas personas asistieran a este debate. 1 año y medio. Porque nosotros queríamos que fueran profesionales calificados, no del montón. No esos que me atacan en internet, que se inventan interpretaciones, exégetas, y que son tan conocedores de la Biblia y que me tiran con todos. No, queríamos gente con credenciales. Y bueno, logramos reunir profesionales destacados. Y las respuestas fueron estas. Ahora no tenemos, dice la periodista, ahora no tenemos certeza de Dios. La segunda pregunta fue: ¿tenemos certeza sobre las traducciones? Y también ahí, porque ya saben, lo dije al principio, que para hacerle decir a la Biblia cosas que no dice, se introdujo la categoría de alegoría y de metáfora. Y yo digo, buenísimo. Ahora bien, si la alegoría y la metáfora son las categorías que van a ser utilizadas, agarremos el primer versículo del Génesis, donde dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. No quiere decir esto, pero digamos que en principio Dios creó el cielo y la tierra, y esa es claramente una alegoría, ¿o no? Es decir, como ese pueblo no sabía, como tampoco sabemos nosotros ahora, cómo se originó el universo, se inventaron la alegoría de uno que lo creó. Ah, no, eso es verdadero, eso se lee literalmente. No, momentito. ¿Quién es el que establece? ¿Quién es el que dice qué versículo se lee literalmente y cuál alegóricamente? Díganme cuál es la ley y la regla, porque si yo soy un fiel y quiero leer la Biblia desde el momento en el que la Biblia sería el libro que Dios dictó para llegar a mí, entonces díganme cuál es la regla, y lo concreto es que esa regla no existe.
Así que son ellos los que de tanto en tanto establecen, cuando les queda cómodo a ellos, lo que se debe leer literalmente y lo que se debe leer como alegórico. Así que hablamos de esto. El rabino principal, el doctor Ariel Di Porto, dijo: el primer versículo del Génesis es muy problemático porque si leen las interpretaciones que han sido dadas, encontrarán todo lo contrario de todo. Las indicaciones que dicen que debe ser leído en modo alegórico derivan por lo tanto de las tradiciones rabínicas. De nuevo aparece alguien que se dice a sí mismo: esto de acá hay que leerlo literalmente y esto hay que leerlo en modo alegórico. El biblista Valdense dijo: ahora sin duda, en el minuto 48:39 del debate, ahora definitivamente ya no tengo dudas. La Biblia no debe ser leída alegóricamente si tomamos alegoría en el sentido técnico, es decir, como ha sido usada a lo largo de la tradición de la Iglesia. No se lee alegóricamente. Estamos de acuerdo, hace 6 años que digo, hagamos de cuenta que es verdad lo que está escrito y veamos qué sale de todo eso. Así que la alegoría está liquidada, la Biblia debe ser leída como está escrita. Fantástico, se lo firmo. La Biblia se lee como está escrita. ¿Me entienden? Ahora bien, si todas estas cosas las decimos públicamente, ¿entienden que no hay necesidad de hacer estas conferencias y tendríamos que estar andando en bicicleta? Como dije al principio. Y así que tenemos este problema del que hablamos, donde concluimos en que la Biblia no debe ser leída alegóricamente. Y por cierto, estas cosas de acá no están solamente escritas acá. Si ustedes agarran el libro de Sergio Quincio, el teólogo, que cita incluso Gershom Scholem, que es uno de los más importantes, ¿cómo decirlo?, teólogo, pensador, cabalista judío, dice que quien lea el Génesis, también la Torá, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pensando encontrar dentro el concepto espiritual, es víctima de una colosal ilusión. Y eso es verdad. No tiene nada de espiritual. Ahí. Después que el mundo espiritual existe, buenísimo. El mundo espiritual existe, yo no tengo nada que decir sobre eso. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no se ocupa de eso. Punto. Después de lo cual cada uno buscará el mundo espiritual, hablará con los ángeles. De eso no tengo nada que decir. ¿Qué me importa a mí? No me calienta eso. Pero que no me vengan a decir que los ángeles son los que se mencionan en la Biblia, porque de eso sí que tengo cosas para decir. Pero todo está ahí, todo está ahí. Ahora bien, que la Biblia no se lee de esa manera, lo dicen un montón de teólogos, un montón. Pero después, cuando le hablan a la gente, tienen que decirles que dice la eternidad, que dice el omnipotente, que existió la creación, porque si no se les cae todo el circo, se cae como una piedra. Pero se cae todo, no en el sentido de que se cae la Biblia, se cae todo eso que le construyeron arriba. Y la Biblia finalmente aparece con su verdadera moral, con su verdadera esencia, no como un libro de fábulas, sino como un libro que cuenta cosas concretas. Y cada tanto aparece alguno que me dice: ¿usted quiere destruir la Biblia? No, yo estoy defendiendo la Biblia. No la quiero destruir, la estoy defendiendo y digo: miren que ahí está escrito esto. Después de lo cual hagan lo que se les cante, pero sabiendo que está escrito esto. Ahora bien, después se dijo: muy bien, pasemos a las traducciones. Hay cosas que ahora no son compartidas por todos, naturalmente. Y se habló de eso, por ejemplo, se habló del omnipotente. Y el arzobispo ortodoxo, por ejemplo, dijo: pero en efecto, yo creo que acá estamos todos de acuerdo, como decía Mauro, yo había hablado antes, donde tantas veces se debe releer el texto bíblico. Hay que releer un texto donde muchas veces se pierde el sentido de la palabra, como por ejemplo omnipotente, que no tiene nada que ver con el texto original. Pero si no tiene nada que ver, que lo saquen. Es simple la cosa, se hace en un ratito. Van y lo sacan. Cuando se habló de la eternidad, lo que leímos al principio, el biblista dijo: es cierto, cada tanto advierto que hay un poco demasiado de precomprensión cristiana en la elección de las palabras, de ciertas bases, etc. Un poco demasiado de precomprensión cristiana. Pero se entiende que el autor es un piadoso cristiano. Y así que derribamos una puerta abierta cuando decimos que debemos corregir muchos errores o imprecisiones en nuestras traducciones. Derribamos una puerta abierta. Pero si la puerta está abierta, este error de acá lo tenemos que cambiar ahora sabiendo que es un error. Y si sabemos que son errores y continuamos escribiendo, los ya no son errores, es falsificación deliberada. Porque él cuando dice
no traducir como eternidad, él en un cierto punto, el biblista valdense, él había dicho antes, me sorprende que Biblino se sorprenda de esto. ¿Por qué? Porque en lo que me respecta, repite, se rompe una puerta abierta. Todos los diccionarios, todos los grandes diccionarios dicen eso, incluidos los diccionarios teológicos. Pero entonces, si todos los grandes diccionarios, incluidos los de teología, dicen eso, ¿queremos sacar eternidad de la Biblia o no? ¿Sacamos para toda la eternidad la palabra eternidad de la Biblia? Porque no está. Y si no está, entonces saquémosla. El problema es que no se trata de eliminar un concepto, no se trata de eliminar una cosa que fue agregada artificialmente. Y en el momento que sabemos que fue puesta artificialmente, hagamos algo porque ya sabemos que es una falsificación si se continúa publicando, ¿no? Porque si yo tuviera el mismo problema, un problema similar en alguna de mis traducciones y me lo hacen notar, a mí además me hubieran linchado inmediatamente, pero yo a partir de la impresión del día siguiente lo hubiera hecho cambiar, es obvio, ¿no? Si uno se da cuenta de que hay un error, lo corrige. En cambio acá no, lo dicen todos, pero ahora en este momento en el mundo, en alguna parte, se están estampando miles de Biblias con la traducción eternidad. Y si no existe, entonces cambiémosla. Y esto fue mucho más allá. Escuchen lo que dijo el teólogo católico. En el mundo semítico no existe el concepto filosófico metafísico, no existe el concepto ni de la eternidad, ni de la inmortalidad. Este concepto de la creación de la nada es una visión que es completamente ajena a la mentalidad semita. El concepto de la creación desde la nada es una visión completamente ajena a la mentalidad semita. No está. Y si no está, entonces basta, no está. Tanto es así que si leen las obras de muchos otros teólogos, ellos dicen que, son traductores, exégetas judíos, todos docentes universitarios en la universidad judía, tanto en Estados Unidos como en Israel. Por ejemplo, ellos escriben en libros como, a ver si acá lo tengo, en un libro como este, que es un libro de la Sociedad de Publicaciones Judías, donde escriben todos rabinos, todos docentes universitarios. Acá está escrito que el relato de la creación no es otra cosa que el relato de una serie de subdivisiones en una cierta situación para tratar de poner orden. Los rabinos, docentes universitarios, la creación no está en la Biblia. No está, no existe ni siquiera el concepto metafísico. El cristianismo, ¿saben por qué existe? Existe porque existió la filosofía griega, la cual fue tomada, en especial el platonismo y el neoplatonismo, y metida a la fuerza a los golpes dentro de la Biblia, para hacerle decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Si no hubiera existido la filosofía griega, el cristianismo no existiría, el judaísmo sí, porque el judaísmo no tiene nada que ver con la filosofía griega. La filosofía griega fue el instrumento gracias al cual fue creado el pensamiento religioso cristiano, metiéndolo a la fuerza dentro de la Biblia. Si cambiamos eso, la Biblia se convierte en lo que es, un libro en el cual una familia contó la historia de su relación con un individuo, punto. Tanto es así que un montón de cosas que digo yo, los judíos lo saben hace rato, como después veremos cuando hablemos de la clonación, etc. Y uno entonces se dice, pero ¿por qué no lo dicen públicamente? Y bueno, porque no tienen ningún motivo para decirlo. Porque el cristianismo agarró ese libro, que era, por cierto, el relato de la relación entre una familia, no del pueblo judío, sino de la familia de los israelitas, porque los otros judíos fueron descendientes de la misma familia de Abraham, fueron exterminados. Así que atención, porque no hablamos de todos los judíos, hablamos de los israelitas, los descendientes de Jacob, que después fue renombrado como Israel, de la relación entre este sujeto, Yahvé, y ellos. Punto y aparte, se terminó. Así que fue tomado, se lo transformó en algo que no era, y este Yahvé fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que los judíos dicen, que ustedes se inventaron, primero nos robaron el libro, y después inventaron lo que se les dio la gana, ahora crean todo eso que se inventaron. Problema de ustedes. Nosotros no tenemos por qué explicarles nada. Nosotros sabemos, dicen ellos, qué cosa es la Biblia. Es nuestro libro. Después ustedes se lo robaron, se construyeron todo lo que se les dio la gana, así que ahora siguen creyendo todo eso que se inventaron. ¿Qué nos importa a nosotros? Cuando en enero el Papa Francisco anduvo como hace periódicamente, por la sinagoga de Roma y se encontró con el rabino principal de la comunidad judía en Roma, el rabino Riccardo Di Segni, sonrisas, abrazos y besos.
pero no están de acuerdo en nada. El rabino Ricardo Di Segni dijo, creo que lo tengo por acá escrito, dijo una cosa estupenda. Dijo, nosotros no recibimos al Papa, lo pueden corroborar porque me parece que está en internet. Nosotros no recibimos al Papa para hablar de teología, porque la fe no es objeto ni de tratativas ni de debate político. Como diciendo, mejor de esto no hablemos. Porque si se ponen a hablar, la gente entiende que no están de acuerdo en nada. Y si la gente entiende que entre la Iglesia romana y el judaísmo, que comparten la Biblia, no están de acuerdo en nada, la gente se va a poner a hacer preguntas. Porque van a decir, ¿cómo es posible que hayan empezado con el mismo libro y después? Porque es obvio. Porque para uno de ellos ese libro es una cierta cosa bien concreta, pero a los otros les hizo falta inventarse algo igualmente preciso, pero preciso desde el punto de vista de su fantasía. Y así que por eso de estas cosas ellos no hablan en ningún término, para nada. Entre ellos, especialmente cuando están en público. Porque incluso cuando la iglesia le dice a los judíos, ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe, yo les soy sincero, si yo fuera judío les diría no. O sea, lo dicen igual, pero no públicamente. Yo con tu fe no tengo nada que ver. Vos me robaste un libro. Yo con la fe que construyeron sobre ese libro no tengo nada que ver, porque ese libro habla de mí, no de vos. No de ustedes. Habla de nosotros, de la familia de los israelitas. Esas son promesas para nosotros. Y si nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto, después Él cumplirá la suya, pero que tiene que ver con nosotros, no con el mundo de la cristiandad, que es un mundo construido artificialmente. Por eso es que no discuten de teología, menos que menos públicamente, porque de otra manera la gente se da cuenta y la gente no tiene que entender que no estamos de acuerdo en nada.